Arcelor tiene previsto parar uno de los fornos altos de Asturias por la situación del mercado. Fontes de la siderúrgica maticen que la decisión está nunca tomada, aunque la posibilidad sí aparece en los presupuestos de anguaño. La multinacional plantea esa parada si la demanda en una mejora en los meses vinientes. Principado y Ministerio siguieron trabajando en una veintena de sableres para retirar los microplásticos. La Unión Europea trabaja en un reglamento para exigir más garantías a las empresas que los lleven. Cada año los barcos transporten en Europa 57 millones de toneladas de estos bolines plásticos y buena parte de ellas acaben en la mar. La Consellería de Salud habilitó 8 puntos de vacunación en sin cita previa para grupos de riesgo que están en sin inmunizar. A partir de este viernes van a poder recibirse vacunas frente al gripe y a la COVID. La mayoría van a entrar en funcionamiento mañana y van a ofertar atención de lunes a viernes. El aeropuerto de Asturias batió en 2023 el su récord histórico añal gracias en parte a los turistas internacionales. El gobierno de Asturias quiere seguir apostando por el turismo extranjero como estrategia para este 2024. A falta de la cifra oficial que AENA va a dar a conocer el martes que entra, la terminal asturiana va a raspear los 2 millones de pasajeros, lo que supone una medida del 40% al respective de 2022. Les cuadres o cortes tradicionales asturianes tendrán de acreditar en una declaración de responsabilidad ambiental que disponen de medios para controlar plagues, gestionar el cuchu y aislar las explotaciones. No van a poder estar a menos de 25 metros de una edificación ajena a la explotación y en más uno de los requisitos que van a tener que cumplir para lograr una licencia municipal de actividad. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial presentó la su nueva programación. La mayor exposición titúlase Millennials y protagonícenla 10 artistas mozos europeos. También destaca una exposición sobre el universo de Rodrigo Cuevas.